ahorita conectados aquí en esta transmisión, siguiendo la reunión de Trigo y Miel Querétaro. Qué bueno que estás ahí escuchando y estamos con esta nueva serie, estamos contentos. Conoce tu don, donde vamos a descubrir los dones que Dios hemos recibido de Dios cuando venimos a Él y Él entra a nuestros corazones, nos capacita. Y me encanta porque esto es como la segunda parte de la primera serie que empezamos este año de Vive tu Llamado, donde descubrimos que Dios tiene un llamado, un propósito para nuestras vidas. Pero sabes, Dios no te va a llamar a hacer algo para lo cual no te ha capacitado. Y justamente esto es lo que vamos a descubrir, que Dios te ha dado las herramientas para que puedas cumplir el llamado que Él ha puesto sobre tu vida. Porque cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, entonces el Espíritu Santo viene, y cuando viene a tu vida también viene con dones. Y es lo que vamos a descubrir en esta serie, esos dones del Espíritu que Dios te ha dado precisamente para cumplir el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Dios no te va a pedir que hagas algo para lo cual no te ha dado la habilidad, entonces no tengas temor, sino en esta serie vamos a descubrir que Dios ya nos ha dado esas herramientas para poderle servir y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, esta primera prédica que vamos a ver, de esta primera serie, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un panorama general. Te voy a hablar de lo que vamos a estar viendo durante esta serie. Vamos a ver el panorama general de Conoce tu don. ¿Qué son los dones? ¿Cuál es el propósito de los dones? ¿Cómo lo puedo descubrir? Es lo que vamos a estarte respondiendo en esta primera predicación de la serie Conoce tu don. Así que donde estés, te pido que me regales esos minutos, pocos minutos que tenemos conectados, ¿verdad? Que puedas decirle al perrito que se calle un poco, ¿verdad? Y decirle a la familia, vamos a sentarnos, familia, vamos a escuchar esta palabra que sé que puede ser trascendente para todas nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, dones espirituales es una palabra que viene de origen griego, que es una palabra que se conocía como carisma o carisma. Y de esta misma palabra es el origen de gracia. Así que por eso se traduce como un regalo inmerecido, ¿verdad? Los dones son por gracia, son dados por Dios, no nos los ganamos, no es por niveles de santidad que Dios da los dones, sino simplemente que cuando tú aceptas por la fe el sacrificio de Jesús en la cruz, por gracia, como regalo de Dios te da dones, recibes dones, ¿verdad? Y es una habilidad sobrenatural dada por Cristo Jesús a todo creyente por medio de su Espíritu Santo. Es lo que vamos a estar viendo. Entonces, es importante distinguir también entre dones y talentos. A veces confundimos estas dos palabras, pensamos que dones es lo mismo que talentos, ¿verdad? Y quizás estamos más familiarizados con la palabra talentos, que es una habilidad con la cual quizás tú nazcas, tenga que ver con tu genética o también con tu desarrollo, tus conocimientos que vas adquiriendo. Y estos son talentos. Para lo cual tú eres bueno, tienes habilidades ya de por sí de nacimiento o que has aprendido y que has desarrollado. Pero esto no son dones. Dones no es una habilidad que puedas desarrollar o que puedas estudiar o que puedas aprender, sino como acabamos de ver, es una habilidad sobrenatural que viene por medio del Espíritu Santo, que se recibe por la fe en Cristo Jesús. Entonces es un regalo que Dios da, no es algo que te ganas, sino es algo que recibes como regalo por gracia de parte de Dios. Entonces son diferentes. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces Dios es el que nos da los dones. ¿Quién? Dios. Como acabamos de ver, no es algo que nos ganamos, Dios nos lo da, es un regalo. 1 Corintios 7:7 dice, en realidad quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero Dios le ha dado a cada uno su propio don, a algunos de alguna manera y a otros de otra. Quiere decir que no todos tienen todos los dones, como más adelante lo explica Pablo aquí en 1 Corintios, y no es que nadie tenga ningún don. No, pues yo llegué tarde a la repartición de dones, de ahí no me tocó ninguno. No, todos han recibido un don, varios dones, quizás no todos los dones, pero todos hemos recibido dones de parte del Espíritu Santo, como Él es en la soberanía de Dios. Dios a cada uno le ha dado de acuerdo al llamado que tiene para cada uno. Entonces,
necesitamos recordar que los dones son dados por el Espíritu de forma soberana, conforme al propósito que Dios tiene. Entonces, debiéramos pedir que Dios nos revele esos dones porque son los necesarios. No es que tú digas, bueno, a mí me gusta este don y yo quiero, Señor, que me des este don, pero más bien debiéramos pedir, Señor, conforme al llamado, al propósito que tú tienes para mi vida, ayúdame a descubrir ese don que tú ya me has dado y me has capacitado para el llamado, porque es Dios el que los da. Es Dios el que lo dice conmigo. Dios me ha regalado dones por el Espíritu Santo, son dados por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:11 dice, pero todo esto lo hace uno mismo y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. O sea, Dios, el Espíritu, por medio de su Espíritu Santo, reparte dones según su voluntad y en particular a cada uno. Esto es importante. Ahora, ¿cuál es el propósito de los dones? ¿Por qué recibimos dones? ¿Por qué el Espíritu nos da estos regalos inmerecidos? Bueno, son para la edificación de su iglesia. Efesios 4:11 al 13 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Wow, es para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos. Entonces, estos dones son para el beneficio de otros. Di conmigo, es para el beneficio de otros. Esto es importante de tenerlo en cuenta, porque es para edificar el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Todos los que hemos creído que Jesús es el Cristo, le hemos aceptado que como nuestro Señor y Salvador, formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y entonces estos dones son para edificar esa iglesia. Entonces los dones no son para mi propio beneficio, sino es para el beneficio de otros. Y al igualmente, alguien más, Dios le ha dado dones para mi beneficio. Por eso es tan importante comprender esto. Y también son para la obra de la gran comisión, para la evangelización del mundo. Cuando Dios hizo el llamado a sus discípulos, le dijo, vayan y hagan discípulos. Eso es lo que es la evangelización. No se trata solamente pues, de dar un folleto, una oración, ¿verdad? Sino de ir y hacer discípulos. Esa es la evangelización, esa es la gran comisión que nos encargó Jesús, así le conocemos, ¿verdad? La gran comisión. Es parte, dar un folleto, orar por una persona, es parte, pero es ir y hacer discípulos. Y para esto Dios nos ha dado los dones, los cuales nos sirven para señales, para manifestar el poder de Dios a todo aquel que no le conoce. De esta manera podemos testificar con poder que Jesucristo es real. Y para eso también nos son dados los dones, para poder llevar el evangelio con poder, con señales, con prodigios, con milagros. Entonces, por eso es importante el reunirnos, familia. Ahorita por las disposiciones, muchos estamos en casa, pero a través de esto vamos a ver la necesidad de que es importante también congregarnos presencialmente. Es parte de una actividad esencial, porque allá encerrado en tu casa, tus dones, los dones que Dios te ha dado, no pueden ser de bendición para alguien más, si acaso para tu familia, pero no para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y es entonces cuando nos congregamos a adorar a Dios que se manifiestan esos dones y son para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y entonces tú vienes y también eres ministrado, bendecido por la manifestación de los dones que Dios le ha dado a otras personas. Por eso es importante cuando nos reunimos, nos congregamos, porque somos edificados, vamos siendo perfeccionados a través de esos dones que Dios nos ha dado al cuerpo de Cristo. Entonces, es importante esto, el reunirnos es algo esencial para nuestro crecimiento, para cumplir el llamado y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, vamos a ver que en la Biblia se nos menciona, y es lo que vamos a estar viendo durante esta serie, 3 tipos de dones. Di conmigo, 3 tipos de dones. Y es lo que vamos a estar viendo. Número 1, dones espirituales, así son conocidos. Lo puedes encontrar esto en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Lo vamos a leer. Son 9 dones que enumera el apóstol Pablo en esta primera carta a los Corintios.
A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da palabra de fe, y a otro dones de sanidades, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas. Estos estaban mencionados, son 9 dones conocidos como dones espirituales. De estos dones podemos dividirlos en 3 partes, también son 3 dones de revelación, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de discernimiento, y también son 3 dones de poder, el don de la fe, el don de sanidades y el don de hacer milagros. Y finalmente son 3 dones de comunicación, el don de profecía, de diversos géneros de lengua y de interpretación de lenguas. Entonces, esos vendrían siendo lo que vamos a estar viendo de los dones espirituales, y también hay otros dones que se llaman, hablando de los 3 tipos de dones ministeriales, que es lo que acabamos de leer en Efesios 11, ¿te acuerdas? Que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿verdad? Si te fijas, son 5, ¿ah? Dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Muchos lo conocen como la mano de Dios, el puño de Dios, porque esos son los dones ministeriales que Dios da por medio de su Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y estos dones los vas a ver pues dentro de la iglesia, estos ministerios que han sido dados para perfeccionar a los santos. Y esto es justamente lo que vamos a estar viendo como dones ministeriales, y estos son 5. Y finalmente vamos a estar viendo dones motivacionales, que son 7 y están en Romanos 12 del 6 al 8. Dice así, ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de la exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Y si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Aquí se nos enumeran, si te fijas, 7 dones: servicio, exhortación, repartir o dar, presidir o gobernar, hacer misericordia, los que ayudan y los que ministran. Estamos hablando de 7 dones que se nos habla en esta porción. Ahora, más importante, esto lo vamos a ir descubriendo durante esta serie, los 3 tipos de dones y cómo pues tienen también, se subdividen, pero hoy vamos a responder esta pregunta: ¿cómo descubro mis dones? ¿Cómo descubro? ¿Verdad? Quizás tú ya sepas, quizás te has dado cuenta, si quizás tú ya tengas varios tiempo de ser cristiano y te has dado cuenta de algún don, o has conocido, has oído hablar de algunos dones, pero a lo mejor no has descubierto los tuyos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo descubrir nuestros dones. Número 1 y principal, la oración, ¿verdad? Mantener esa relación personal con Cristo, porque ¿quién es el que da los dones? Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios da los dones, necesito una relación con Él, que venga su Espíritu Santo a mi vida y me dé ese poder, esa llenura de su Espíritu, y la pueda hacer manifestar en esos regalos inmerecidos, ¿verdad? Mi relación correcta con Dios, esto es importante. Entonces, la oración es lo principal. En este momento podemos descubrir, podemos decirle en esa oración, si tú no has descubierto: Señor, ayúdame a descubrir lo que tú me has dado, a dedicarlos, a cómo desarrollarlos e implementarlos para que pueda ser de bendición para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, ¿verdad? Número 2, también confirmación de nuestros pastores, de nuestros líderes, de las personas maduras, ¿verdad?, que Dios ha puesto a nuestro cargo. Pueden ser de nuestros líderes de ministerio o de nuestra reunión de café, los anfitriones, porque es ahí, en los grupos pequeños, ¿ya?, donde podemos desarrollar más estos dones, aprender también de otros y ser ministrados, como te dije, cuando nos reunimos, pues somos edificados. Entonces es importante cuando gente madura, tus líderes, tus pastores que Dios ha puesto a tu cargo, ellos con ese discernimiento que Dios les ha dado pueden ayudarte a descubrir ese don que Dios ha puesto sobre tu vida y dirigir
dirigirte, ayudarte cómo a desarrollarlo, a aconsejarte cómo seguirlo, ponerlo en práctica en tu vida. Pues es importante, como te decía, el reunirnos, porque es ahí donde tu líder pues ve eso que que a lo mejor tú no lo has descubierto, pero por medio de revelación del Espíritu y también de la oración e imposición de manos, pues puedes desarrollarlo. Tus pastores te ayudan en esta parte. También número 3, sirviendo a Dios. En un ministerio, en un equipo de ministerio, como lo es aquí en la iglesia local, ahí llegarás a conocer dones y también ministerios, ¿verdad? Como hace rato tuvimos la feria de ministerios donde nos inscribimos, ¿verdad? A lo mejor los que nos gusta, y allí empiezas a desarrollar. Entonces lo pones en servicio. Y muchas veces como cristianos nos gusta o nos inclinamos hacia lugares donde sentimos que tenemos alguna capacidad o talento. ¿Te acuerdas que el talento es diferente? Y porque decimos, aquí yo sí me siento capaz de poder desarrollar este ministerio. Y es entonces, pero nos estamos apoyando en nuestros talentos. Pero cuando tú decides servir en aquello que quizás no te sientas capacitado o no te guste, es entonces cuando empiezas a decir, Señor, necesito tu ayuda, y entonces empiezan a fluir los dones del Espíritu, porque ya no te estás apoyando en tu habilidad, en tu fuerza, sino empiezas a depender de Dios, y es entonces cuando Dios te derrama de sus dones y te capacita y te habilita para poder ser de bendición para el cuerpo de Cristo, poder edificar el cuerpo de Cristo, y derrama esos dones y empiezas a descubrir los dones del Espíritu que Dios te ha puesto. Entonces es un tip para poder servir, no solamente en el lugar que te sientas capaz, sino en el lugar donde Dios te está poniendo carga o Dios te está, ves una necesidad, y entonces el Espíritu Santo va a derramar dones. Los dones son como los músculos, ¿verdad? Cuando vas al gym a desarrollar, cuanto más los uses, más crecen, se fortalecen, se desarrollan, ¿verdad? Cada don que Dios te dio, pues puedes desarrollarlo cuando sirves. Di conmigo, cuando sirva, cuando lo pongo en práctica y lo vas mejorando. Entre más sirves en la práctica, vas estudiando, vas aprendiendo y de otras personas que tienen ese mismo don. Y eso se hace pues cuando estamos en el cuerpo de Cristo, cuando nos reunimos y servimos a Dios. 4, estando disponible. ¿Verdad? No esperes a que pues alguien te pida, que le ayudes. Muchas veces estamos, pues a mí nadie me dice que me meta a ningún ministerio, pues aquí me quedo sentado, ¿no? Y no, Dios quiere disposición, ¿verdad? Que estemos disponibles, dispuestos, que tomemos la iniciativa de nuestro corazón de servirle. Así que no esperes a que alguien venga y te tenga una palabra para ti, que te tengas que meter a este ministerio, ¿eh? Muchas veces esperamos que pues que venga, se abran los cielos y empieza el coro angelical y nos den una palabra, ¿verdad? Y sea algo sobrenatural, pero a veces es simplemente que Dios está esperando la respuesta de tu corazón hacia el amor que ha derramado sobre tu corazón. Entonces, si tu corazón está en servir, Dios te va a dar lo necesario para que cumplas el ministerio, el servicio que tú te has dispuesto en tu corazón a darle. He aprendido que cuando más Dios te da, si lo usas bien, Dios te da más. ¿Sabes esto? Si Dios te da algo y lo usas bien, Dios te va a dar más. Y esto se aplica a todo, al dinero, a un talento, a un don, a relaciones, a responsabilidades. Por eso dijo, buen siervo fiel, ¿verdad? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, si Dios te da algo y empiezas a usarlo, a desarrollarlo, Dios te va a dar más. Y esto aplica, como te digo, a cualquiera de nuestra vida, incluyendo los dones. Si tú has descubierto, has sentido una carga y sientes que Dios te quiere usar y pones esa habilidad en las manos de Dios, entonces Dios te da más y te ayuda a desarrollarlo, porque en lo poco has sido fiel y en lo mucho te va a poner. Número 5, deja que Dios te dirija. También eso es importante para cuando estamos descubriendo nuestro don, recordando que no todo es de la noche a la mañana, ¿verdad? Si a lo mejor tú tienes un don de profecía y no es de que un día para otro vas a ser el gran profeta, ¿verdad? Sino que se empieza a desarrollar, empiezas a descubrirlo en su misión, como habíamos visto, a tus pastores, a tus líderes, sirviendo que sea de edificación, aprendiendo de ese don también, a cómo desarrollarlo y
aprendiendo a ser dirigido por Dios. La voz de Dios no se contradice con la palabra de Dios. Entonces esto es importante, aprender a que nuestro don sea dirigido por Dios para que así sea de edificación. No descuidar ese don que ha sido dado por medio de su Espíritu. 6. Identificar cuál es tu pasión. Esto también es importante. Identifica cuál es tu pasión. ¿Cómo identifico cuál es tu carga? Esto también es importante. ¿Cuál es tu carga? Muchas veces hay gente que yo veo que dice, yo veo, pastor, que hay esta necesidad. Muy bien, es tu carga. Pero tú estás esperando, bueno, yo lo digo para que alguien más lo haga. Por eso mi pastor, siempre que alguien dice, pastor, yo veo que es necesario esto, mi pastor le dice, hazlo pues, porque Dios te lo está revelando, porque te ha puesto la habilidad para que lo hagas. Y entonces, pero muchas veces pensamos que nada más se trata de dar nuestra opinión, pero eso no es de edificación, ¿sí o no? Entonces, no solamente es la opinión, sino que si Dios te está poniendo una carga, es parte quizás del don que Dios te ha dado. Entonces tienes que desarrollarlo. Y finalmente, número 7, todo comienza con pasos sencillos, ¿verdad? Hay quienes quieren de la noche a la mañana un gran ministerio, pero todo empieza con lo pequeño. Acabamos de ver que si en lo poco has sido fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Entonces comienza dando pasos pequeños, siendo fiel a Dios. Teresa de Calcuta dijo, Dios no me ha llamado a ser exitosa, sino a serle fiel. Y en segunda instancia, pues seguir a Jesús es ser exitoso, dijo ella, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de descubrir y dedicar nuestros dones? Pues en un grupo pequeño, en un grupo café. ¿Qué te parece si en esta semana, si tú no te has integrado a un grupo café, te integras? Recuerda que son vía Zoom, pero a través de esto nos reunimos con otros cristianos que también Dios les ha dado dones y esos dones son de bendición para mi vida. Y ese don que Dios te ha dado y que no estás usando, que quizás lo tienes ahí inactivo, va a ser de bendición y lo vas a empezar a descubrir dentro de un grupo pequeño como un grupo café. Es importante que te integres. Si tú no te has integrado, déjanos ahí en los comentarios para enviarte los horarios y los links para que te integres esta misma semana a un grupo café. Me encanta cómo termina Pablo diciendo, ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Pero me encanta cómo Pablo termina diciendo, y así es como quiero acabarte diciendo acerca de los dones. Él dice, no todos tienen todos los dones, pero yo les muestro un camino más excelente. Él dice, debemos de buscar los mejores dones, pero yo les muestro un camino más excelente y empieza a hablar acerca del amor en 1 Corintios 13. Y dice así, te dejo con esto. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como un metal resonante o símbolo retumbante. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los ministerios, si tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Me encanta la comparación que hace el apóstol Pablo de un metal que resuena, y dando a entender que es algo vacío, un metal que resuena es como una lata vacía, ¿verdad? Entonces tú puedes tener muchos dones y muchas ganas de servir, pero si no tienes amor y no lo haces con la motivación del amor, es algo vacío que no sirve de nada. Primero debemos de buscar, y nuestra principal motivación de esos dones deben de ser el amor por Cristo y el amor por nuestra iglesia, por nuestro prójimo. ¿Cuántos lo creen? Te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos, podamos, para que no nos distraigamos, ¿verdad? Si estamos ahí a lo mejor en la sala y en la cocina y tengamos ahí muchas cosas, para que no te distraigas y pongamos este tiempo que vamos a conocer nuestros dones, que es importante, que son parte del propósito y que van a traer plenitud a tu vida. El descubrir estos dones van a traer plenitud y plenitud para alguien más también, bendecir a alguien más. Vamos a orar esto. Padre, gracias por la Iglesia de Trigo y Miel Querétaro, por esta serie que estamos comenzando, donde tú vas a hablar a nuestras vidas. Pido que tu Espíritu Santo sea revelando al corazón, Señor, porque tú eres el que da los dones. Así que revela al corazón durante esta serie, Señor, esas habilidades que han sido dadas sobrenaturales por medio de tu Espíritu Santo, a través de la fe de Cristo Jesús, que tiene planes y propósitos para cada uno, Señor, que podamos descubrir, ponernos en práctica. Padre, que no seamos egoístas, que podamos entender que estos dones no son para nuestro beneficio
o para nuestro orgullo, sino para bendición, para beneficio de otros, para la edificación del cuerpo de Cristo, que podamos ser de bendición a otros, que haya en nosotros ese entendimiento, Señor, y podamos alinearnos y inscribirnos y unirnos a un grupo café donde podamos ser beneficiados de los dones de otros y poder bendecir a otros con los dones que tú nos has dado, Señor. Que toda nuestra motivación sea el amor a Dios y el amor a los que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús, amén.